Yanivel tiene Pero algo que antes de decir. hablar de Balón Canán, es que yo tengo algo que me está carcomiendo desde el martes con la celebración del día del encuentro entre razas, el descubrimiento de América. En la universidad se hizo un videoforo. Entonces, bueno, acerca de esto, era un debate. Habían 3 preguntas. Y al final el maestro dijo, ustedes no pueden decir nosotros, refiriéndose a los indígenas, porque ustedes no estaban ahí. Ustedes son una mezcla. Entonces yo decía, pero en mi mente, pero es que yo me quiero identificar con esa parte. Entonces, yo no sé, yo con qué entonces me identifico si él me dice que yo no puedo decir nosotros, pero tampoco no me quiero identificar con los españoles. Entonces él me dice eso y yo me quedé como en el aire. Entonces ahora ustedes hablan de identidad y eso me está, o sea, yo me estoy preguntando eso desde que empezó la clase. Buenísimo, buenísimo. Y el chat está encendido. Paulina, ¿tú quieres decir algo de eso? Yo puedo decir también, pero... Es que justo creo que ese es el corazón de la pregunta del indígena. Exactamente. ¿Desde dónde? Desde cómo podemos hablar de esas raíces, Ahora esas bien, relaciones. exacto. Oye esto, porque quiere decir que si no, si imaginamos esa cultura eh, india dominicana, vamos a decir, para decir dominicana, de este territorio, del territorio quisqueyano, la imaginamos completamente desaparecida, algo muy improbable, muy improbable. Yo quiero decir que obviamente no es que tengamos un acceso amplísimo a literatura y textos, archivos, a artefactos, no es que tenemos un amplio acceso, no es que tenemos personas vivas o lenguas directamente que tengamos a mano, pero no quiere decir que está todo desaparecido. Ahí entra la investigación y por eso la investigación es tan urgente y tan importante. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, ahí lo que yo veo es la oportunidad de una pregunta. Quiere decir que la identidad mía, me estoy preguntando desde tu pregunta, Beanivel, quiere decir que para yo identificarme con esa cultura que se entiende como desaparecida, debo basarme, ¿cuáles son los elementos que me permiten entonces definirme a mí como parte de una identidad? Tiene que haber una lengua viva, tiene que haber unos hábitos culturales vivos, ¿qué tiene que haber? Y ahí está la pregunta de los artefactos. Fíjense que algunos de ustedes dijeron al referirse a la portada, simboliza, o incluso creo que referido al huipil de Paulina, simboliza, es muy simbólico. De todos modos, cuando simbolizamos a veces estamos deshumanizando también. A veces estamos reduciendo a un artefacto o a un signo visual, táctil, lingüístico, estamos reduciendo toda una cultura que siempre se nos escapa, no porque no pueda abarcarse, sino, bueno, precisamente por eso, porque es un organismo vivo, está hecha de una serie de relaciones que no podemos fácilmente definir. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, en el chat, estamos hablando de algunas palabras y vocablos que permanecen y que son parte de nuestra habla cotidiana, ¿verdad? Paulina, ¿tú quieres decir algo? Es que quiero decir algo que me gustó muchísimo de aquí, ¿no? O sea, que justo, o sea, como cómo hablamos de aquello que no es pasado porque está en el presente. Eh, Eso, ¿por qué iba a decir? Porque la cuestión, y aquí es donde el contexto lo es todo, ¿no? Porque es muy diferente estar desde un lugar, desde donde lo indígena se habla desde la relación con una comunidad, porque hay comunidades y hay lenguas vivas, como tú dices, ¿no? Que desde este otro lugar donde también se está, desde donde nos podemos imaginar, porque como se dijo, o sea, yo no nada más quiero ser
identificada como española, ¿no? Exacto. No, y Anibel dice que no, yo no quiero... Exacto, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero que sea lo mío, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo acercar a las otras partes de lo mío, ¿no? Que es un pasado que se vuelve presente porque nosotros estamos casi, lo digo invocando casi como un ritual, ¿no? Como se invocan eso como algo que se construye en el presente. Me hacen pensar, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de los textiles, ¿no? Cuando hablamos mucho, por ejemplo, de literaturas indígenas, hemos empezado a hablar acerca de las textualidades indígenas, ¿no? Porque es cierto que un huipil o un textil lleva en él un mensaje acerca de un pueblo, ¿no? Entonces, aunque quizá muchas personas no los pueden leer de manera simple, ¿no? O de la misma manera en la que leemos un libro, de todos modos el mensaje está contenido ahí, ¿no? Entonces es algo que se vuelve entonces siempre presente. Y esas son las preguntas de cómo, que creo que se retoman a partir del indigenismo, de la identidad nacional, es cómo trabajamos con eso que es pasado, pero queremos que también sea presente y cómo hablamos de nuestra relación con ello. ¿Quién nos dice que podemos y que no podemos? ¿En dónde queda el nosotros? Es que esto del nosotros me gustó muchísimo, el que si se puede enunciar desde nosotros o el no. ¿Elizabeth? No, no quiere participar, se ha unido. Entonces, Paulina, vámonos a hablar de Balún Canal. Porque es un buen lugar para que nos metamos, ¿no? Lo que yo quería comenzar era por las reacciones al leer el texto, a pesar de que es la literatura maravillosa, yo estoy viendo las reacciones en estas preguntas, en estas inquietudes, en estas preocupaciones. Pero la diferencia de estilo me pareció impresionante. Que nos pusieras a leer, Paulina, El motín de José María Arguedas y estos capítulos de Rosario Castellanos. Ese contraste fue exquisito y además muy enriquecedor. Exacto, adelante Adriana, quiero impresiones del lenguaje narrativo de Rosario Castellanos, cómo se sintieron, qué percibieron, cuenten. Adriana primero. Ok, de Rosario Castellanos y su escritura me encantó mucho la forma en la que él narra los escenarios donde se van desarrollando los hechos y las acciones. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando un escritor tiene una buena descripción del contexto, del escenario donde se está desarrollando, es exacto. Es como si tú estuvieras dentro de la historia y estuvieras como, wow, imaginándote todo, y ahí tú lo sientes más y entiendes más la lectura. Y yo tengo un ejemplo de esa representación del escenario, el efecto que da en un fragmento que yo leí, o sea, del texto, que dice: mi padre recibe a los indios recostados en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan uno por uno y le ofrecen la frente para que lo toque con los tres de los dos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca, sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos, respetuosos, y ríen brevemente cuando es necesario. Entonces yo pienso que ese es un fragmento que representa no solo la magia de cómo se describe las escenas, sino también de cómo presentan a los indios como sumisos y como el terrateniente, el dueño de la finca, es como que el amo de ellos, es como el dios, y ellos solo pueden hacer lo que él ha propuesto, lo que ha marcado. Y un ejemplo cuando él dice, mira, y se alejan o sea, toman el espacio que él ya ha marcado. Entonces yo pienso que eso es un detalle muy propio de la escritura de Rosario Castellanos. Otras reacciones, jóvenes.
alguien que pueda también conversarlo, no solo escribirlo por el chat. El estilo de Rosario Castellanos. ¿Qué le pareció el estilo? Sobre todo en comparación, si no con la de Arguedas, con otros textos que han leído, otra novelística, otras narrativas. Vemos que comenzó con una cita importante, ¿verdad? Un epígrafe que marca muchísimo a lo que podemos o no prestarle atención en el texto. El epígrafe nos habla de la memoria, nos habla de personas que ya no están. ¿Recuerdas eso, Paulina? Que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, de cómo hablar de lo que no es pasado, que está en nuestro presente, pero no se identifica como actual. Esa sería, ahí entra directamente el problema de la modernidad y la modernización, ¿no? Los discursos de la modernidad. Entonces, veo a Arlene. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere participar? Paulina, ¿tú quieres decir algo en lo que...? Es que no quiero cambiarla, porque quería retomar que hubo dos personas que al principio de la conversación querían hablar acerca de esta voz narrativa de la niña de 7 años, ¿no? Exacto, exacto. Jennifer y alguien más había participado en el chat desde hace ratito, o sea, así como al principio de cuando estábamos, antes de que empezáramos a comentar las novelas, ¿no? Es cierto. Winnie, Está lo que Winnie. dijo. Está por aquí, Winnie. Adelante, Winifred. Dígame. Si quieres hablar un poquito de lo que habías mencionado en el chat sobre la niña narradora de Valentina. Ah, claro. Adelante. Me encantaría porque aquí ella me pareció muy intelectual para la edad que tenía. Entonces yo dije, ¿cómo esta niña sabe tantas cosas? Tiene este vocabulario que me imagino para su época y para su edad no debe tener el conocimiento. Pero luego vi que ella se metía a la oficina de su padre y buscaba entre los libros y sus cosas. Entonces yo dije, bueno, de aquí debe ser donde ella captó todo eso. Al principio yo pensaba que ella era medio racista, por como ella se refería de que los indios y etcétera. Pero luego yo vi que ella sentía como ese amor por su nana, que era india también, y que cuando los indios iban a reunirse con su padre, ella prestaba atención y quería estar como inmiscuida en los asuntos. Y yo dije, wow, pero esta niña es muy inteligente, es súper. Y eso me gustó. Y también mencionaba que yo vi en una parte como un subtítulo que hablaba de Chilambalán. Y las muchachas me estaban diciendo también que me acordara del Popol Vuh, que lo vimos hace un par de ciclos con David, no recuerdo cuál fue la asignatura que lo vimos, pero yo lo estaba viendo y me estaba diciendo, bueno, pues esto vendría dentro del Chilambalán o del Popol Vuh, porque es un texto que nos habla de la cultura indígena y etcétera. Aparte, aquí me gustaría decir dos cosas. Tanto el Chilambalam como el Popol Vuh están asociados con la cultura maya, ¿no? Y el Celtal, que es el grupo específico del que se está hablando en esta novela, pertenece a la familia tanto lingüísticamente como históricamente maya. Entonces, ambos libros sagrados vendrían como de ahí. Sí. Yo tengo una duda también. Con respecto a la cultura maya o los indios que aún quedan en México, yo he visto como en algunos documentales y novelas y como que ellos son discriminados en México. ¿Eso es cierto? Yo pensé que por haber como más existencia de ellos en ese país, debía como de ser más apoyado o algo así.
Bueno, en primera quería decir que sí, como dices, hay muchísimos grupos, bueno, lo que se le dirían grupos, comunidades indígenas en México. Se calcula, por ejemplo, que hay más de 69 grupos que hablan todos sus propios idiomas. O sea, por ejemplo, yo les decía que mi familia pertenece a los zapotecos del Istmo. Nosotros estamos a unas horas de donde están los centales y todos son grupos completamente diferentes, ¿no? Pero aquí pasa, como pasa en muchísimos lugares, ¿no? De que el ser mayoría no implica representación, ¿no? Lo pienso como pensamos en problemas financieros, ¿no? El que haya muchísima gente que tiene problemas financieros que vienen por el capitalismo y y por el colonialismo y todas las otras cosas que han pasado, ¿no? En nuestro presente y a lo largo de nuestra historia. No quiere decir que sea un problema que se está arreglando, ¿no? Y precisamente hay muchísima fragmentación en las diferentes necesidades de cada uno de los pueblos, como siempre, ¿no? Entonces yo quiero retomar por ahí mismo. Quiero retomar lo que decía Winifred, que decía, al principio yo pensé que la niña era racista. Yo también quería decir. Entonces quiero escuchar a los demás. ¿Ustedes qué piensan? ¿La niña no era Beanivela? También vi un comentario Adriana. Cris, es Cristina, ¿no? En relación con esto. Cristina P. Ajá, ¿por dónde anda? Lo estoy buscando. Está justo abajo de este que vimos de Winifred. Quiere animarse a hablar un poquito más de esas primeras impresiones que nos estaba compartiendo. Ya. Vamos a darle la palabra, estoy buscando. Ajá. Vamos a darle la palabra a Adriana y Beanibel. ¿Quién iba primero? Beanibel. Adelante, Beanibel. Bueno, lo que yo quiero decir es que me pasó lo mismo que a Winifred, que al principio, cuando yo leí, yo pensé que la niña era, bueno, que iba a discriminar, porque ella dice, ella no sabe nada, ella es india y está descalza y no usa ropa debajo de, bueno, creo que tiene un nombre en otro idioma, pero dice, no usa ropa, ella no sabe nada. Y también en la parte cuando ella bota la leche, que la nana le dice, te vas a convertir en india. Y ella dice, más nunca volveré a tirar la leche. Pero después que yo fui leyendo, yo dije, bueno, pero ella tiene mucha empatía por su nana, o sea, que quizás ella no es racista y quizás bueno, quizás esa parte se pone así para reflejar lo que significaba ser indígena en ese tiempo, como que no tenía valor, o sea, te vas a convertir en india, es como decirte, tú vas a un cuco aquí en República Dominicana, entonces se ve ahí el poco valor que tiene ser indígena en la novela. Exactamente, muchas gracias, Beanibel. Hay más escenas significativas. Y de hecho, podemos incluso ver, ¿no? En el momento en el que porque cuando ustedes dicen que ustedes tienen la impresión de que esta niña era racista, pues sí estaba discriminando a su nana. Y dice que la odia, ¿no? Y que ella es una india que no sabe nada. Pero hay un momento en el que es su nana la que le enseña algo, ¿no? Que cambia cómo ella se ve a sí misma y cómo ella empieza a ver a su padre. Que tiene mucho que ver con esta escena del que estaba hablando Adriana, donde está este hombre, ¿no? Postrado en su hamaca. Y su abuela, su nana, esta mujer que la ha criado, es la que le explica, ¿no? Entonces también cuando pensamos en la inteligencia de la niña, también podemos pensar en cuánto esa inteligencia viene de las narraciones que le está contando su nana. Es la persona que al fin y al cabo le está criando, ¿no?
Quienes están comentando por el chat, ¿alguien puede hablar? Está muy bueno el comentario de Marcia, por ejemplo, que dice, no tanto racista, sino que al parecer se le fomentaba el miedo hacia los indios. Incluso hay un fragmento donde la nana le dice exactamente esa escena de la que hemos hablado. Entonces, no creo que deje de ser racista, Marcia, pero lo que tú indicas, o sea, no deja de ser racista, pero lo que tú indicas es que precisamente al ser una niña, ese racismo es de alguna manera es una transmisión, una adquisición que ha hecho en cómo son las formas de relación de su familia, ese padre hacendado que está en la hamaca cogiendo fresco y leyendo como queríamos estar la mayoría de nosotras, ¿no? Como una hacendada, me imaginé tanta gente. Y luego es ahí donde ella ve esa diferencia de, mira, todas estas personas vienen y rinden como una especie de tributo a este señor que ni siquiera les ve la cara. Esa idea, hablaba Paulina de lo del rostro al principio. Y Dianibel hizo un comentario por el chat. No he podido dar con todos los comentarios, jóvenes, pero sigan escribiendo. La cuestión de que no tienen nombre, decía, la nana es la nana. Y luego esa relación también del nombre con el no tener rostro, con el no ser visto, que tiene que ver con lo que decíamos de, hay una comunidad, todas las comunidades y poblaciones indígenas que existen, que viven, que tienen formas de vida, que pueden enseñarnos muchísimo en otros espacios, en otras lo mismo, y sin embargo no son vistos, porque son vistos a través de simbolizaciones, representaciones, estereotipos, o sea, estereotipos. No, hay como un rostro que no se ve, porque está muy mediado por ideologías, eso está también en el texto, por ideologías, por políticas públicas que vienen de las ideologías, ¿no? Paulina, te veo, habla, ¿qué quieres decir? Ve diciendo. Hay dos cosas. Quiero retomar aquí en el chat. Alguien dijo, cuando la madre de la niña golpea a la nana. Exacto, ese es otro momento donde vemos, ¿no? Que esta niña está reproduciendo esas violencias que ve, pero ya para ese momento de la narración, ella ya lo ve como un problema, ¿no? Si fuera por mi madre, ella nunca hablaría con ningún indio. Ella detesta hablar con los indios. Y sabemos que ese no es el caso para ella, ¿no? Iba a decir eso por un lado, o sea, porque me parece muy, muy importante que traigan a colación, ¿no? Como justo qué es lo que qué está modelando la relación de esta niña con los indígenas, ¿no? Que están a su alrededor. Y luego la otra, y que esa es como una gran característica acerca del indigenismo, ¿no? Y que cambia cuando uno lee escrituras de otra índole que hablan de los indígenas, ¿no? Sobre todo aquellas que ellos mismos escriben. Es que en estas representaciones, si ustedes se dan cuenta, nuestros personajes principales siempre están en una relación de poder. La nana tiene todo ese amor por esta niña que no la ve, pero de todos modos la niña está empezando a ver, porque la niña está empezando a posicionarse diferente de su padre, o sea, en relación a su padre, en relación a su madre, y está metida en este mundo
donde está pudiendo ver los contrastes, no sé si lo está viendo necesariamente como injusticia, pero algo le sienta mal. En eso creo que sí se refleja el hecho de que es una niña de 7 años. ¿Sí, Paulina? Sí, es algo que por ejemplo no vemos como en la relación que narra Arguedas, ¿no? Con los indígenas. Él en ningún momento es autocrítico, él jamás, él no se permitiría narrar sus momentos de racismo, sus momentos en donde ha faltado él mismo, ¿no? O sea, quiero que volvamos porque ya vi que aquí Cristina puso justo esa oración tan bonita que tú estás diciendo, pero también quiero que pensemos en ese último momento de cómo cierra la novela entre la nana y la niña. O sea, ella incluso después de haber pasado todo este proceso, nos recuerda, pero de todos modos, si yo la viera en la calle no la reconocería, porque todos los indios son iguales. O sea, No la sí, ve. No la ve. exacto, no recuerda su cara, ¿no? Iba a decir que esta oración también se convierte un poco como en una plegaria de que las cosas cambien, ¿no? De que esta niña sea diferente, ¿no? Y tenga la humildad, ¿no? Que le falta a sus padres, ¿no? Todas las características que le faltan a sus padres, ¿no? Que ella sí los pueda tener porque tiene el amor de la nana. Uh-huh. Sí. Gracias por poner esa frase aquí también en el chat. Y entonces no hemos dicho nada de Arguedas. Yo creo que bueno, a mí me gusta esto de problematizar o de pensar cómo es que Arguedas representa la relación de este joven, ¿no? Que él lo quiere poner casi como un niño, ¿no? Pero es un joven de 14 años. ¿Cómo es que él se ve frente a los indígenas, ¿no? Y a las otras poblaciones que están ahí, ¿no? Porque en este contexto tenemos mucho más gente a la que se le refiere como mestiza, hay gente que es mestiza pero tiene ojos azules, ¿no? Son rubios, están sus compañeros de la escuela. Entonces quizá esa puede ser una pregunta para abrir la conversación para nuestra siguiente novela, ¿no? ¿Cómo es que este otro niño narrador representa su relación con los indígenas? Podemos pasar, me imagino que tienes, Rosana, gracias, Rosana. Aquí no sé si queremos hablar un poquito de la portada, y ver y recordar esa diferencia, recordar que en el otro, y como ahí voy a retomar algo que decía Paola por el chat, que también a veces son decisiones editoriales, que se le escapa a Rosario Castellanos como autora y se le escapa al proyecto. Puede ser una decisión muy externa, digamos, una decisión de poco control para la narradora misma. Pero fíjense en la diferencia de todos modos. Allá teníamos un artefacto en Balún Canán, una escultura. Aquí que tenemos, ¿quién nos cuenta? ¿Quién se atreve a decir exactamente lo que ve? ¿Quién nos cuenta? Si vemos, tienen un año de diferencia las dos novelas. Una fue en el 57 y una en el 58. Winifred, adelante, cuéntanos. Gracias, Carlene. Winifred. Bueno, lo que yo veo es una colonia, ya sea de personas, ¿cómo decirlo?, de la alta sociedad, y un grupo de personas que pertenecen a un grupo más marginado, que están simplemente como detenidos observando. Elizabeth, ¿quieres participar? O sea, estaba pensando en eso que Benivel dijo de la parte denotativa, de lo que estamos viendo, de lo que se muestra en la portada,
Pero si ya lo llevamos a la parte connotativa, que eso es en la asignatura de semiótica de la imagen, que lo estamos estudiando, y lo relacionamos con lo que sucede en la obra, entonces sí se relaciona mucho, porque justamente lo que el autor retracta es como esas situaciones que estaban viviendo principalmente las mujeres en la colonia Abancay, si mal no recuerdo. Entonces, eso es lo que estaba pensando. Y en esta portada, ya que tú mencionas a las mujeres, entonces, ¿dónde están las mujeres? Eso era lo que yo quería decir. Di, a nivel, di. O sea que al ver esa portada no me dice nada del contexto de la historia realmente, porque es como usted dice, no hay mujeres, tampoco, o sea, ahora que yo estoy viendo como la ropa, que tiene como algo característico, pero tengo que acercarlo. O sea, lo primero que, no, que dijeron fue, ese es un grupo de personas marginadas, pero ¿y cómo se dieron cuenta de eso? Exactamente, esa era mi pregunta para Winifred, que Winifred le puso ahí detalle, y yo, Winifred, ¿dónde estamos? Ajá, Entonces, eso ahí ya lo voy, digo, me imagino, porque algo ya sobre conoce la la clase, historia. ya, pero Winifred, En estamos en realidad no. dinos.